Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en Primera Pauta y vamos a abordar uno de los temas más complejos, más difíciles, no de este año, sino que los últimos 10 años. Y tiene que ver con la reforma previsional. Una de las tareas duras que tendrá el gobierno en el Congreso y un trabajo clave va a tener ahí la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a quien tenemos en línea y le agradecemos enormemente su disposición. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo y Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, un saludo para Claudia y para ti también, Gerardo. Gracias, ministra. Ministra, ¿cómo le vas? Muy buenos días. Gracias por estar aquí arrancando la mañana en Primera Pauta, aquí en la Radio Pauta. A ver, a usted le toca, cuando uno mira lo que ha pasado en el comité político y como están todos los ojos puestos en la expectativa del gobierno, está los ojos puestos en usted y en Mario Marcel. Pacto fiscal, reforma previsional, como dos batallas importantísimas para el gobierno para poder transitar, ¿no es cierto?, la segunda mitad de su gobierno. No se ve fácil la reforma previsional y las declaraciones que ha hecho Chile Vamos, la derecha, es que no se van a mover a la fórmula del 3-3 en la que el gobierno ha insistido. ¿Con qué fórmula va a llegar usted a sentarse a la mesa para poder destrabar esta conversación? ¿Un 4-2? Mire, lo primero que quisiéramos señalar es que más que los ojos del gobierno, la expectativa del gobierno, creo que en el tema de pensiones hay una expectativa país que es importante tener a la vista, o sea, que logremos sacar como oficialismo, oposición, una reforma previsional que se haga cargo de un tema que estaba pendiente por más de una década, es algo que es un imperativo, digamos, para la ciudadanía. Uh-huh. Y no solamente por el escaso monto de las pensiones que sabemos con que viven los chilenos y chilenas, sino que también porque quienes estamos en política tenemos que buscar la forma de cumplir con nuestras responsabilidades. Ahora bien, respecto de la fórmula en sí, nosotros cuando inicialmente presentamos un modelo con un 6% al seguro social, fuimos modificando nuestra propuesta, disminuyendo el porcentaje del seguro social y en ese camino se fueron perdiendo beneficios. Hoy día estamos en un 3%, con lo cual se logra mantener la garantía para los cotizantes, lo cual beneficia principalmente a los sectores medios de la población, con una UF por cada 10 años cotizados que se les va a entregar mensualmente, uh-huh, y la diferencia en tablas de expectativa de vida entre hombres y mujeres. Si uno piensa que este seguro social fuese aún menor, eso significa que alguno de los dos beneficios ya no va a estar presente. Entonces, nosotros esperamos que la oposición, que ha señalado distintas opiniones, entre esas algunos todavía quieren que el 6% vaya completo a las AFP, otros están por una fórmula 4-2 y otros por otro tipo de alternativa, podamos ponernos de acuerdo en función de los resultados que esperamos. Uh-huh. Sí, es que justamente en función de esos resultados, ministra Janet Jara, es que cuando uno conversa y entrevista a los distintos actores que van a ser protagonistas de esta discusión, usted tiene razón, es la ciudadanía la que está a la espera, pero es el mundo político el que tiene que ponerse de acuerdo y en este caso estamos al debe. Claro, y en este caso es el gobierno el que se juega de alguna manera también el pellejo, porque la reforma previsional ha sido parte de sus banderas más importantes. Y no se ve fácil. Entonces, lo que dice la derecha es que el gobierno tiene que moverse, que el gobierno tiene que realmente ceder y flexibilizar en una fórmula que sea también que haga sentido para la ciudadanía, que no quiere tampoco poner todos sus fondos en un pilar solidario. Ese también es un argumento. Sí, pero nadie está proponiendo poner todo en un pilar solidario. No, yo sé que aquí no. Lo que se está proponiendo es que exista un 13,5% de capitalización individual y un 3% para un seguro social. Ahora bien, las encuestas, cierto, que han sido tan mencionadas respecto a lo que la gente quiere o no quiere, tienen una pregunta que se omite que yo creo que sería fundamental hacerle a la ciudadanía. ¿Usted quiere que las pensiones suban ahora o en 25 años más? Porque lo que va a pasar si el 6% va completo a la capitalización individual es que las pensiones le van a subir a las personas que se jubilan en 25 años más, en 20 años más. Los que hoy día están jubilados les va a subir 0. Y los que se van a jubilar en los próximos años, el impacto de esa cotización previsional del 6% es marginal porque el ahorro previsional es de muy largo plazo. Entonces, la pregunta clave es, ¿quiere que las pensiones suban ahora o después de 20 años? Ministra, entiendo de sus palabras entonces que el reparto es la única forma de elevar inmediatamente las pensiones. Este es un seguro social que se propone para los cotizantes en función de
el número de años que cotizaron. Es una propuesta que nosotros hemos hecho desde un principio y como hemos señalado también desde un principio, Gerardo, porque obviamente aquí hay que llegar a un acuerdo, eso nosotros lo tenemos claro, digamos. Si la oposición tiene otra propuesta que nos permita subir igual o más las pensiones, es bienvenida. Si tienen El otra, problema, ellos dicen que tienen otra. claro, pero ese es para 20 años más. No, dicen que Entonces, tienen otra para ahora. el Dicen tema que es, tienen otra para ahora. sería bueno conocerla, porque cuando han planteado subir las pensiones solo vía PGU, a la vez se oponen a financiar con impuestos los recursos que se requieren para pagar ese aumento de PGU. Yo creo, con todo, que nosotros nos tenemos que fijar en los resultados que esperamos. Si esperamos que las pensiones puedan subir de una forma en la cual además se incentive la cotización y la formalización, que es la propuesta del gobierno, seguramente vamos a encontrar la fórmula común en la que con Chile Vamos podamos ponernos de acuerdo para llevar adelante esta tarea. Ministra Janet Jara, con respecto a eso que usted mencionó hace un rato, que menos de un 3% sería menos de una UF por cada 10 años de cotización y hay que pensar no si vale la financiar. pena y hay que pensar si vale la pena después de tanto tiempo. Eso lo dijo usted textual. Entonces me gustaría que me explicara eso. Menos de un 3 Sí. entonces no es una fórmula para usted conversable. No, mire, con el 3 se financian beneficios de género y un año de 0,1 UF por año cotizado o una UF por 10 años. ¿Qué beneficios de género se financian? Una cosa que ocurre en Chile que es muy injusta, ¿no? Que como las mujeres viven más, se les castiga, en definitiva, de acuerdo a las reglas paramétricas del sistema de pensiones y terminan teniendo una pensión más baja que la de los hombres por el solo hecho de vivir más. Porque es evidente que esta comparación se hace entre un hombre y una mujer bajo el supuesto de que hubieran cotizado lo mismo, con los mismos salarios y se hubieran jubilado incluso en el mismo momento. Esto es solo por expectativa de vida. Entonces, hay también un reconocimiento a las tareas de cuidado. Eso se financia con el 3%. Si hay otra fórmula para financiarlo que la oposición pueda proponer, como usted señalaba que ellos dicen que tienen otra propuesta, creo que será bienvenida y analizada en su mérito. El punto es que la propuesta que hoy día se ha hecho, que es necesaria, que es incrementar el ahorro previsional, por eso estamos proponiendo que la capitalización individual pase de un día a un 13,5, no soluciona el problema ni de las mujeres de ahora, ni de las mujeres que se jubilen en los próximos años, ni de los pensionados en general. Entonces, eso es algo que necesita una solución. Ministra, El gobierno hace esta propuesta, pero ha estado abierto todo este tiempo a escuchar una Pero no han contrapropuesta que no ha conversado. llegado. Yo hablé con Guillermo Ramírez hace muy poco ¿Sí? y dijo, espero que haya el gobierno hablado con sus filas, porque yo le preguntaba si había hablado con ustedes, porque al final de cuentas, digámoslo, usted negociar por la prensa es pésima idea. Uno trata de informar, pero ustedes tienen que hablar puertas adentro, ojalá, no puertas afuera. Eso no lo han hecho. No, por supuesto que sí, pues, ¿Con siempre. la Y oposición de sí? hecho con el mismo Guillermo Ramírez, no sé cuántas veces. ¿En las Claro vacaciones que sí? En las vacaciones no, en Ah, febrero no. Los senadores estuvieron todos, Con el ¿cierto?, en receso sus legislativo. circunscripciones, claro. Y lo que tenemos que hacer ahora es conversar con los senadores y con los partidos. Esto es algo que es normal, mire, lleva 10 años en el país debatiéndose este tema con muchas tensiones, con muchas también fake news de por medio. O sea, todavía se insiste mucho en que se quiere hacer un reparto para los que no cotizaron. Aquí lo que se crea es un seguro social que es un sistema que trata de ponderar un poquito este sistema tan extremo individualista que tenemos, ¿no? Aquí los únicos que tienen reparto son las Fuerzas Armadas. Los únicos que tienen reparto puro y que son los que financiamos todos los chilenos, porque como sabemos el reparto puro, dada la pirámide poblacional, no es un sistema que por sí solo pueda proveer de mejores pensiones de manera sostenible en el tiempo. Por eso a las Fuerzas Armadas le financiamos los chilenos las pensiones. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, conversando aquí en Primera Pauta. Ministra, para que las cosas cambien, también uno tiene que llegar con cartas distintas sobre la mesa, porque si no, lo que va a suceder comenzando marzo con la discusión previsional es que si el gobierno llega con la misma fórmula y la oposición mantiene la misma posición, el resultado se sabe, es conocido. Entonces, la única posibilidad es cambiar, ¿no es cierto?, el punto de la conversación. Ayer entrevistamos al senador Jaime Quintana, presidente del PPD, y dijo que él se abría a la fórmula del 4-2. ¿Por qué insisto en esto tanto de la fórmula 4-2? Porque para poder destrabar la discusión es importante ver hacia dónde se va a inclinar esta discusión. Veía que también son varios los economistas que también dicen que les parece perfectamente posible una salida en el que se instale, ¿no es cierto?, un 4% a capitalización individual y un 2% a solidaridad. ¿Es un escenario factible para usted, ministra del Trabajo?
Yo creo que la pregunta es, ¿qué piensa la oposición de aquello? Porque hacer un 4-2, Claudia, significa dejar algún beneficio atrás. Por ejemplo, el apoyo a las mujeres. Si hay una posición mayoritaria en el Congreso que avance, aunque sea con la garantía para los trabajadores o para los actuales jubilados, más bien dicho, es una posibilidad, pero significa dejar atrás la diferencia entre hombres y mujeres por expectativa de vida. El tema es que el gobierno ha cedió del 6 al 4, del 4 al 3, pero la oposición, en vez de acercarse, se ha alejado. Y yo escuché también la declaración del senador Quintana, el senador Saavedra, ¿cierto?, que buscan que podamos de alguna manera acercar posiciones, pero la opción de la oposición hasta ahora, que es diversa también, hay personas que plantean también un 4-2, mayoritariamente ha sido por inclinarse un 6% de capitalización. La negociación, por cierto, como señala Gerardo, no se lleva por la prensa, se va a iniciar a partir de hoy día con la presentación pública de todos los elementos, pero aquí se requiere voluntad política para que haya un acuerdo. O sea, los datos están son los que son, digamos. Ministra Janet Jara, pero el punto de partida de hoy, por así decirlo, porque usted dice hoy día mismo presentamos esa propuesta, parten otra vez en el 3-3, ¿cierto? No en el 4-2. Sí, por supuesto. No, el 3-3. Aunque todo el mundo lo dé por muerto, ministra, el 3-3. Lo que pasa es que si no hay voluntad política, lo que pasa, Claudia, es que uno no puede decir que quiere subir las pensiones, pero a la vez negar los mecanismos que las suben. Eso es muy malo para la política. Es muy malo incluso para la democracia. Entonces, si uno dice, porque en el fondo desacredita la función pública. Entonces, si uno dice, queremos subir las pensiones, solo PGU, pero rechaza la reforma tributaria, ahí hay un contrasentido. Pero podría importante. buscarse otra forma de financiar esa PGU, ¿no? O sea, nosotros hemos estado abiertos todo este tiempo a que se hagan propuestas. ¿Ya? Pero de lo que se han hecho propuestas de la oposición es de gasto, pero no de financiamiento. Entonces, aumentamos la PGU, pero no hay financiamiento. Oiga, mejoremos pensiones, pero no hay seguro social. Entonces las vamos a mejorar, pero en 25 años más. Ministra, yo espero que esto no sea por un gallito político, porque realmente la gente no puede seguir esperando. Y mire, le quiero decir algo. En el gobierno del presidente Piñera, varios de nosotros colaboramos activamente en las mesas técnicas de la oposición para llegar a un acuerdo. En el gobierno de la presidenta Bachelet, en mi caso en particular, me tocó trabajar en el mismo ministerio, la subsecretaría. Entonces, esto no es algo de un gobierno, por eso decía, es algo que espera la ciudadanía de nosotros. Sí, oiga, ministra, ¿podría separarse? Que esa es otra fórmula que he escuchado en todas las conversaciones previsionales que hemos tenido con parlamentarios. ¿Qué cosa? ¿Por qué no separan? Porque en algunas cosas sí están de acuerdo, en tema de reforma previsional, modernizar la industria, la FP estatal, elevar la PGU, es decir, avanzar en lo otro y lo de los puntos, porque siempre terminamos hablando del 3 y el 4. Ahí nos llevamos la conversación. ¿Podría hacerse eso o al menos los primeros puntos aplicarlos y después, más adelante, determinar unos años después, porque esto es paulatino, qué se hace con los otros 3 puntos, 4 puntos, 2 puntos, etcétera? Mire, todo eso es parte de las conversaciones que vamos a iniciar hoy día. Creo que es importante tener a la vista que las personas que nos escuchan sepan que estos proyectos de ley requieren un quórum calificado, o sea, más de la mitad más uno de los presentes, que nuestro Congreso Nacional elegido por el pueblo de Chile es diverso y por tanto para construir acuerdos y avanzar se requieren acoger propuestas de los distintos sectores, así que vamos a estar conversando de eso hoy día. Ya, hay una posibilidad entonces, va a estar en la mesa. Que no sea el gobierno solamente el que flexibilice, porque si no, más que una negociación, esto termina siendo casi completamente ceder en las posiciones sin resultados esperados. Ese es el problema, no es un tema solamente de voluntad o de intención de lo que uno quisiera haber hecho, ¿no? Sí, ministra Janet Jara, cuando uno escucha y ha entrevistado, por ejemplo, Javier Macaya de la UDI o distintos personeros de Chile Vamos, son muy claros en señalar que ellos también tienen que recoger el espíritu de la ciudadanía y que el gobierno es quien no ha cedido, que el gobierno está en una postura inflexible. Y lo que sé es que en el comité político con el que arrancó esta semana el gobierno había mucha claridad, se sinceró que ustedes necesitan flexibilizar porque no tienen los votos, esa es la verdad, no tienen mayoría en el Congreso. Es decir, que si no, o sea, el gobierno tiene que liderar la conversación, pero muy probablemente ceder más que los demás para poder aterrizar en un acuerdo. ¿Hay claridad de eso? Lo que usted señala respecto de flexibilizar es lo que el gobierno hizo durante 14 meses tratando de buscar un acuerdo en la Cámara.
Entonces, el gobierno tenía cuentas nacionales, que ahora todo esto, algunos sectores de la derecha proponen un sistema muy similar a las cuentas nacionales, y yo de repente quedo un poco asombrada de cómo los debates van y vienen, ¿no? No les gustaban. No había muchas razones. Yo pregunté cuál sería la razón más de fondo, pero bueno, al parecer se armó ahí una caricatura, o una fake news, o una carga valórica de lo que significaba, ¿no? Que es un concepto asociado a la seguridad social y que existe en montones de países Sí. del mundo. Se lo No pre- va. sí. No querían que hubiera un administrador público, no va, se va a hacer una licitación. Pero igualmente, a propósito de lo que decía Gerardo en industria, eh, claro, pueden hablar de una entidad estatal, pero en la Cámara votaron en contra de una entidad estatal, que se iba a regir por los mismos reglas que las privadas. Algo así como el Banco del Estado versus los bancos privados, Ya. para que la gente, si tuviera libertad de elegir. Mm. Entonces, hay un Sí, pero ahora están más pequeño... abiertos. Ahora, si usted lo ha escuchado, yo creo que es un punto que se lo pueden Este mes ceder, de ese, ¿eh? sorpresa, porque el Sí, mes antepasado también en el discurso, pero a la hora de votar sí, pero se pusieron, digamos. Esperemos que un así mes tanto. sea por el bien de nuestro país. Sí. Sí, un mes harto en política. Es Ministra, verdad. sí, ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, conversando aquí en Primera Pauta. Esta misma discusión, si usted me permite, la quiero llevar también y la quiero empalmar con algo bien interesante, que es lo que planteaba el diputado Gonzalo Vinter del Frente Amplio. Él decía que el gobierno aquí tiene que dar una batalla sobre las ideas. ¿Por qué lo planteo? Porque en una entrevista en la tercera del domingo pasado, él ponía de ejemplo la reforma previsional. Y en el fondo la incapacidad que ha tenido el mundo de la izquierda para convencer a la ciudadanía, ¿no?, del concepto de solidaridad. ¿Usted cómo analiza, cómo procesa estas declaraciones? Porque también este debate tiene que ver con el mundo de las ideas y cómo logran permear en la, comillas, batalla ideológica ante la ciudadanía. Sí, mire, antes de referirme a lo del diputado Winter en particular, quisiera señalar que esto que se da como un hecho concreto en torno a que toda la gente querría su plata en capitalización individual, no es tan así. De hecho, la encuesta CADEM ha demostrado mes a mes que un poco más de la mitad quiere que vaya al 6% completo a capitalización, y un poco menos de la mitad se reparte entre un seguro social completo o parcial. Entonces, no es un tema que esté completamente cerrado. Ya. Con todo, creo que aquí hay que tener una mirada bien autocrítica del tema, pero que no se da en un contexto aislado. Piensa usted que hemos tenido 40 años de FP, 40 años solamente de capitalización individual, además con propaganda, digamos, en horario prime de las propias FP, defendiendo cosas tan insólitas como la libertad de elegir, cuando lo único que quieren es que elijan solamente entre ellas, digamos. Libertad de elegir, pero solo para elegir entre nosotras, y con oposición a los cambios en todos los gobiernos que han habido. Entonces, ha sido difícil, y por tanto yo creo que en la medida en que se vaya tomando más conciencia de que aquí cada uno no es un individuo aislado, sino que vive en una sociedad y que por algo existe la seguridad social, vamos avanzando. Sí, es que la disputa de la idea no es fácil, pero hay que darla, la comparto, pero tiene que tener una bajada concreta en mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, El discurso solitario no le sirve a la gente para llegar a fin de mes. Es que el discurso solitario es importante, el punto que hace, y ya con esto cierro mi parte, al menos, ministra Janet Jara. Cuando lo que dice el diputado Gonzalo Vinter, que no es la derecha, es un diputado de su coalición política, de Apruebo Dignidad, Sí. que aquí finalmente se le está dando mucha prioridad a los acuerdos y no tanto, digamos, a la supremacía de las ideas y del proyecto. Uno entiende que hay una resistencia también en el mundo de Apruebo Dignidad por llegar a acuerdos. Yo diría que para nosotros, desde el mundo de Apruebo Dignidad, para los que formamos parte, ¿cierto?, de esa coalición originaria, claramente ha sido también un proceso en el cual lo que queríamos sacar adelante no se ha podido, para nuestro gobierno también. Nosotros queríamos sacar un seguro social robusto, con una verdadera libertad de elegir entre entidades públicas y privadas, robusta, pero no hemos podido, y por eso hemos ido cediendo y renunciando, ¿cierto?, a ciertos elementos. Y eso no es que a uno no le duela, le duele, pero lo hace porque tienen esto una responsabilidad, que es gobernar para todos los chilenos, y fueron todos los chilenos los que eligieron el Congreso diverso que tenemos, entonces también hay que respetar aquello. Ministra Jara, bueno, decía un expresidente francés, obtendré el 100% de mi programa cuando tenga el 100% de los votos. Así la democracia nomás. Y con respecto a eso mismo que mencionaba Claudia, transar, es decir, o negociar,
¿Es correcto asociarlo a renunciar? Disculpe, no le entendí la última parte porque se entrecortó. El transar, el negociar, ¿es correcto asociarlo a renunciar? Creo que la política tiene mucho de poder conversar, dialogar y, por cierto, negociar. Cuando uno va perdiendo elementos de su proyecto original, ¿Mm? como por ejemplo en el caso de pensiones, como señalaba, porque queríamos un seguro social robusto, tiene que verlo en perspectiva de que aquí lo que tiene que hacer es la ganancia para el país. Y el país necesita una reforma previsional. La gente que vive mal, las mujeres que tienen una mediana pensión de 48.000 pesos, necesitan una reforma previsional. Y la ciudadanía que nos eligió, que eligió al Congreso, que eligió a nuestro gobierno, que eligió a quienes estamos en política, necesita que lleguemos a soluciones. Sí. Ojalá las soluciones pudieran estar, ¿cierto?, más cercanas a las posiciones que uno detenta, pero eso también es parte de los ciclos políticos y requiere mayorías políticas y sociales. Sí. Oiga, Eso también es un dato realidad. me queda una duda, que es mi última pregunta en realidad, ¿podría alguien considerar injusto que trabajadores actuales hagan cargo del aumento de las pensiones actuales? ¿No? Esa es una pregunta válida probablemente, pensando en que personas que tengan mi edad o menos, ¿quién se va a hacer cargo de ellos cuando ellos estén jubilados? Las siguientes generaciones, Gerardo. ¿Qué edad tiene usted? Perdón la pregunta. 46 años, ministra. La década, sí, andamos, yo lo paso un poquito. Mire, lo que nos ocurre que Es los que después, jubilados de no ahora... hay nada de jóvenes, es que me preocupa, obvio. No, pero mire, ¿sabe? Le voy a contar algo para que quede tranquilo. Espero poder convencerlo. A Mire, ver. si nosotros tuviéramos un seguro social con el mismo 3%, que en vez de una UF por 10 años cotizados, pagara 2 UF por 10 años cotizados o 3 UF, ¿me entiende? Ujú. Ahí nosotros tendríamos un problema de sustentabilidad para el futuro. Pero esto está calculado hasta el año 2100. Por eso la persona que hoy día que ya está jubilada, o usted que se va a jubilar en algunos años más, si usted cotizó 30 años, usted va a tener 3 UF mensuales todos los meses que lo van a apoyar. Pero si además se trata de una mujer, va a tener esta compensación por esta injusta discriminación con motivo de que vivimos más. En los demás países, como es seguridad social, las cosas se hacen, no se diferencia entre hombres y mujeres, se calculan las cosas juntos. Lo que pasa es que acá hemos estado 40 años en una lógica meramente individualista, porque eso es lo que propuso el proyecto, ¿cierto?, de capitalización individual. El envejecimiento es un problema de usted y ahí verá cómo lo soluciona. Por eso, como no es real además que la gente lo pueda solucionar sola, vive en la gran mayoría de los casos la PGU, que financia cerca del 70% de las pensiones en nuestro país, el Estado, vive además de los hijos y vive además de los vecinos. Y quien no cuenta con esa red de apoyo apenas sobrevive. Entonces, no se preocupe, porque cuando nosotros jubilemos, las generaciones que estén trabajando, cotizando, con una parte menor de su cotización del empleador, con un 3%, van a contribuir a que haya un seguro social. Y cuando a ellos les toque lo mismo, porque esto es sustentable en el tiempo, hasta el 2100. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo. Ministra, no puedo no preguntarle la discusión también actual. La saco de la reforma previsional y la llevo también, ¿no es cierto?, al ámbito de la política. Usted es militante del Partido Comunista. El propio presidente ha hablado en estos días de un anticomunismo visceral. Pero ayer hubo mucho revuelo por declaraciones que hizo el presidente de su partido, Lautaro Carmona, señalando que Venezuela no era una dictadura. Y esto ha generado también críticas transversales. Incluso veía ayer a Vlado Mirosevic muy duro señalando que Venezuela sí era una dictadura. Primero, ¿hay un anticomunismo visceral, como señala el presidente Boric? ¿Y qué opina de las declaraciones del presidente Lautaro Carmona? Porque para muchos es como una quitada de piso que hace al propio presidente. Mire, en atención a las responsabilidades que me encomendó el presidente de la República, me voy a concentrar en esos temas. Se lo digo, Claudia, porque creo que el ambiente político de estos últimos días, ¿cierto?, dar de repente para muchas malas interpretaciones o para tensiones de la política que no se condicen con la responsabilidad que tengo de tratar de llegar a un acuerdo en esta materia. Así que, si me lo permiten, voy a pasar. Bien. Ministra Muchas Jara, gracias. le agradecemos. Muchas gracias Que a tengan ustedes, buen día. que estén muy bien.